Carlos Escudé, que nos está escuchando desde algún lugar en las Europas, quiero agradecerle enormemente, no solamente en nombre de Luis D'Elía o de su familia o de Carlos Zanini, sino en nombre de la justicia y de la verdad. Todos sabemos, y nuestros miles de oyentes lo saben, el profesor Carlos Escudé es un intelectual muy importante, un académico muy importante, muy prestigioso, pero no es del palo, no es de del palo ni peronista, ni es del palo de la izquierda, ni progresista, no, al contrario, es un hombre pro-yanqui, pero bueno, es un hombre pro-verdad, y nos da mucho gusto y es un honor para nosotros tenerlo con nosotros. ¿Cómo está, Carlos? Bien, Daniel, el gusto es mío, el honor es mío. Yo no sé si soy pro-yanqui, soy pro-verdad. Yo además creo que los buenos yanquis, no todos los yanquis son buenos yanquis, pero los yanquis que son lo que un yanqui debería ser, según nos dicen los yanquis, sí, ¿no es cierto?, son tipos que hacen las cosas que hago yo. Es decir, digamos, un buen yanqui es el tipo que destapó Watergate. Claro, porque ese es el tipo que mantiene altos los estándares de Estados Unidos, no el que quiso encubrir. Entiendo perfecto. Lo destapó. Sí, yo no lo decía peyorativamente, lo decía como para poner las diferencias para que entienda nuestra gente. Pero yo, claro, no, es decir, la diferencia, ¿qué es esto? Por otro lado, soy un argentino, ¿no es cierto? Digamos, para bien o para mal, soy un argentino. Y judío. Sí, soy judío por opción, ¿no es cierto? Lamentablemente no nací judío, me hubiera encantado nacer judío, tuve que hacerme judío, a los 60 años tuve que atravesar el proceso del Brit, ¿no es cierto? Eso quiere decir que me hice rebanar el prepucio para hacerme judío. Daniel, esto muestra, ¿no es cierto?, lo profundo de mi decisión y de convicción, porque no cualquiera va al quirófano voluntariamente, en fin, y no para hacerse más bonito, ¿no es cierto?, no para arreglarse la nariz o lo que sea, ¿no es cierto?, sino para cumplir con el mandato de Dios según está en la Biblia. Es decir, muchos oyentes pensarán que fue un acto de locura y seguramente tienen razón, pero ¿no es cierto? Bueno, digamos, cuando uno simplemente dice que soy judío, lo cual, ¿no es cierto?, no se está diciendo todo. Digamos, la idea el tema es cómo llegué a ser judío. Sí. Es decir, y bueno, efectivamente, creo que Daniel, propongo que nos tuteemos porque nos hemos tuteado personalmente. Por supuesto. No te ofende. Por supuesto. Por supuesto. Tú naciste, tú tuviste la suerte de nacer judío. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí. Bueno, yo no tuve esa suerte, tuve que hacerme judío, ¿ves? Sí. Es decir, para mí fue difícil. Y bueno, y de la misma manera que para mí fue difícil hacerme judío, para mí fue difícil llegar a la conclusión de que Luis D'Elía tenía razón. Claro. ¿No? Sí, hay que recordarle al público, porque quizá siempre se renueva, el profesor Escudé escribió un libro y Luis D'Elía tenía razón después de haber estado en las antípodas de las opiniones con respecto a la República Islámica de Irán, si tuvo algo que ver en el atentado, y pelearse inclusive en público con D'Elía, ¿no? Bueno, sí, hay debates en internet, en el programa de Mariano Gondola, donde yo debato con Luis D'Elía, ¿no es cierto?, sobre estos temas, por supuesto. Pero digamos, hay gente a la cual le resulta fácil. D'Elía sabía, ¿no es cierto?, que no había pruebas contra Irán en 2006. Sí. Por lo menos en 2006, cuando siendo funcionario del gobierno de Kirchner, tuvo la enorme hidalguía, ¿no es cierto?, de reaccionar frente a las alertas rojas que se habían pedido a Interpol, y presentarse en la embajada de Irán, presentarse en la embajada de Irán, hablar con el encargado de negocios y presentarle una carta donde se explicitaba, de cierto, que en su opinión no existían pruebas contra Irán y por consiguiente no se justificaba el pedido de cartas rojas, y eso claro le causó el puesto.
Es decir, él, digamos, nunca más fue funcionario de los gobiernos Kirchner. No, eso no quiere decir que no haya seguido siendo aliado, pero tuvo que irse del gobierno. Sí, sí. Es decir, porque su posición en ese plano era totalmente diferente de la de Kirchner, que había pedido las alertas rojas. Es decir, y que las había conseguido, dicho sea de paso, gracias al apoyo americano. Claro. Es decir, porque Interpol nunca le hubiera dado esas alertas rojas sin la presión que se ejerció desde Washington para que eso se hiciera. Es decir, y digamos, esas alertas rojas eran un disparate cósmico, porque, digamos, en ellas se pedía el arresto de varios miembros de la cúpula iraní. Es decir, y realmente, digamos, es absolutamente posible que desde la Argentina haya información respecto de la participación de algún funcionario menor de la embajada o del consulado, ¿no es cierto? Pero es absolutamente imposible desde la Argentina saber qué es lo que se teje en la cúpula de Teherán. Es decir, digamos, eso es algo, digamos, que está absolutamente fuera del alcance de nuestros servicios de inteligencia. Nuestros servicios de inteligencia no tienen ese alcance. Ahora, ¿qué pasa? Si uno va a aceptar las declaraciones de testigos que fueron interpuestos ahí por la CIA o por el Mossad, digamos, y que dijeron determinadas cosas, y después, posteriormente supimos, ¿no es cierto?, que esos tipos, que esos testigos eran dobles agentes y que carecían por completo de toda respetabilidad, es decir, de toda confiabilidad. Claro. Digamos, pero claro, ¿qué sucede? Digamos, la CIA, es decir, o el Mossad, o el MI6, ¿no es cierto?, de cualquier servicio de inteligencia importante, es decir, sabe hacer su trabajo, pero su trabajo es servir a los intereses geopolíticos de su propio país. Su trabajo no es encontrar la verdad. La justicia no es un objetivo de ningún servicio de inteligencia. Los servicios de inteligencia buscan servir a los intereses de los países a los cuales pertenecen. Claro, en aquel momento, Carlos... Entonces, la Argentina no puede aceptar el testimonio de un testigo plantado por la CIA, que después, ¿no es cierto?, nos enteramos que efectivamente era un doble agente yanqui. Es decir, y eso pasó con un par de testigos. Cuando se desprestigió uno, apareció otro, y el segundo también terminó desprestigiado e incluso asesinado. Es decir, desde la Argentina no se puede tener ese tipo de inteligencia. Pero por otro lado, el hecho de que no existía ni existe evidencia dura contra Irán. Atención, que yo, digamos, no soy amigo de los iraníes. Claro. Y yo creo que puede ser que los iraníes sean responsables del atentado. Lo que yo estoy diciendo es que eso no se puede demostrar, que eso no se ha demostrado. Mientras no se haya demostrado, ¿no es cierto?, entonces, toda especulación o conjetura carece de validez, especialmente si la especulación o conjetura está plantada por un doble agente de los Estados Unidos. Y yo aprecio a los Estados Unidos, quiero a los Estados Unidos, pero no voy a comer ese tipo de basura. Es decir, porque yo voy a tratar en ese sentido de ser como el Yankee bueno. Y claro, el Yankee que destapó Watergate, no el Yankee que encubrió Watergate, ¿no es cierto? Es decir, digamos, verdaderamente es asombroso que la opinión pública argentina no sepa, porque los documentos están abiertos en Internet y a disposición de quien quiera verlos, ¿no es cierto?, no sepa que el embajador norteamericano de tiempos del atentado, James Cheek, ¿no es cierto?, el hincha de San Lorenzo, el famoso hincha de San Lorenzo que representaba a los Estados Unidos de América en ese momento en la Argentina, haya dicho reiteradamente que no hay evidencia firme contra Irán, ¿no es cierto? Y en los documentos que llevan la firma de Cheek y que los despachos que le envía el Departamento de Estado es notable porque, digamos, tienen un nivel de cinismo asombroso, ¿no?
o quizás yo soy el ingenuo que se asombra, ¿no es cierto? Pero, digamos, el tipo dice, por suerte la opinión pública se ha enfilado en la dirección en que hemos apuntado y, digamos, se está aceptando la idea de que el responsable del atentado fue Irán, a pesar de que no hay evidencias duras contra Irán, ¿no es cierto? Y después dice, y a pesar de que nadie cree en las declaraciones del testigo principal, que no tiene credibilidad local ni tampoco internacional. Y estas son las cosas que el embajador dice, ¿no es cierto?, al Departamento de Estado. Es decir, también las dijo en público, dicho sea de paso, con menor detalle, ¿no es cierto? Es decir, pero una declaración pública, y claro, apareció en un diario, se olvida, ¿no es cierto? Yo en mis investigaciones las encontré y las tengo apuntadas, ¿no es cierto? Pero uno se olvida de estas cosas, ¿no? Pero cuando se trata de documentos desclasificados, es decir, que eran secretos o confidenciales, y que después de determinado número de años pasaron por un proceso de desclasificación del propio Departamento de Estado, y esto no es WikiLeaks, estos no son documentos, ¿no es cierto?, que sean el producto de filtraciones, no, estos son documentos, es decir, que fueron dados a conocer y puestos en Internet, ¿no es cierto?, por el propio Departamento de Estado. Sí, entonces, digamos, el nivel de incultura de los argentinos es asombroso. No será, no sé si será incultura o será falta de querer saber la verdad verdadera. Bueno, en parte también es falta de querer saber la verdad, pero no, por supuesto que los argentinos en general muchas veces no queremos saber la verdad, porque es más fácil, ¿no es cierto? Más que si uno simpatiza con Estados Unidos, entonces uno dice, bueno, si ellos lo dicen debe ser así, ¿no es cierto? Y si uno simpatiza con Israel, uno también dice, bueno, debe ser así. Pero sucede que esos países no son santos, es decir, hacen lo que tienen que hacer para defender sus intereses. Y los intereses de Estados Unidos y de Israel en ese tiempo, y en alguna medida en este tiempo también, era aislar a Irán, ¿no es cierto? Entonces, el Wall Street Journal, el famoso diario financiero de Nueva York, ¿no es cierto?, publicó artículos que yo tengo en mi archivo, donde se dice, ¿no es cierto?, el título dice, Estados Unidos usa investigación para aislar a Irán. Directamente. El Wall Street Journal, directamente. Es imposible encontrar un diario más derechista, más pro-norteamericano, para bien y para mal, en todos los casos, ¿no es cierto?, que el Wall Street Journal, y lo pone con todas las letras. Es decir, pero los argentinos, en fin, se comportan según pautas que bueno, son de mentalidades colonizadas, ¿no? Es decir, digamos, y no solamente está la evidencia que acabo de narrar, también está el informe del señor Hunter, que era el experto del Departamento de Estado en explosivos. 4 días después del atentado contra la AMIA, sí, el señor Hunter viajó a la Argentina en una delegación, ¿no es cierto?, y se puso a estudiar el tema del atentado, de la explosión y qué sé yo, y su conclusión fue que la bomba no estaba fuera de la embajada, perdón, fuera de la AMIA, es decir, que no hubo coche bomba, que la bomba estalló, ¿no es cierto?, en el interior. Adentro, sí. Es decir, el tipo llega a esta conclusión, y eso también está en Internet, en el sitio oficial del Congreso de los Estados Unidos, porque el informe Hunter fue presentado en una audiencia del Congreso, ¿no es cierto?, y se resume todo lo que yo acabo de decir. Es decir, pero al gobierno de Estados Unidos el informe Hunter no le convenía, y las informaciones del embajador Chick no le convenían, porque el gobierno de Estados Unidos quería usar al atentado para aislar a Irán, y ese era su objetivo estratégico, digamos,
a ellos la verdad sobre el tema, ¿no es cierto? Es decir, y las 80 y pico de vidas cobradas por el atentado, más los muchísimos heridos, es decir, a ellos eso les importaba poco, además que están acostumbrados a las bajas porque participan en tantas guerras, ¿no es cierto? Claro. Que la muerte no los horroriza como como horroriza a los argentinos. Ahora, digamos, perdón, Carlos, estamos hablando por supuesto con el profesor Carlos Escudé, esto es terrible mirándolo, está bien, los yanquis ya sabemos, estuvieron metidos en 1000 guerras, etcétera. Ahora, es mucho más doloroso, nosotros tenemos este programa que es Judeo Argentino, que Israel mismo sea un aliado de esta mentira, de este encubrimiento. Bueno, digamos, Estados Unidos tiene sus objetivos estratégicos, Israel tiene sus objetivos estratégicos, y, digamos, durante décadas la política norteamericana y la política israelí ha convergido, es decir, y eso es así, y bueno, digamos, lo que nosotros tenemos que saber es que los objetivos de ellos en este caso no son los objetivos nuestros, porque nosotros queremos llegar a la verdad, es decir, y ellos en este caso, en otros casos sí están interesados en llegar a la verdad, y ellos ponen presos a funcionarios corruptos, ¿no es cierto? Y está pasando ahora, claro. Bueno, por eso, claro, ¿no es cierto? Entonces, en muchos sentidos, sí, pero recordemos, Carlos, recordemos que el Estado de Israel tampoco creyó. Perdón, Carlos, que el Estado de Israel tampoco creyó en la embajada. Funcionan en forma... no estoy hablando de la embajada, ¿no es cierto? De la embajada no sé nada. Lo recuerdo yo. Digo que no creyó en su momento. Bueno, es decir, yo no me voy a meter en ese tema porque a ese tema no lo he investigado, no lo conozco. Yo estoy hablando de temas sobre los que he investigado y sobre los que tengo mucha información, ¿no? Es decir, digamos, es decir, yo creo que ellos funcionan admirablemente en la mayor parte de las cosas que tienen que ver con sus intereses. Ellos saben cuidar sus intereses. Ojalá los argentinos supiéramos cuidar nuestros intereses. Es decir, pero a ellos encontrar la verdad en la Argentina les importa 3 pepinos, y eso es absolutamente cierto, y a nosotros tampoco nos interesaría encontrar la verdad en Camerún. No, yo entiendo, pero al judaísmo oficial argentino sí le debería interesar, ¿no? Bueno, el judaísmo está muy dividido, y lo que sucede es que gran parte, digamos, está muy dividido, y al mismo tiempo está, en fin, una parte importante del judaísmo argentino está colonizado por el Estado de Israel, y una parte importante del gobierno de Macri está colonizado también, ¿no es cierto?, en fin, pero acá lo importante es que Luis Delía tenía razón, y lo increíble es que el tipo sabía de qué se trataba en el año 2006. Yo solo, digamos, logré llegar a conclusiones parecidas a las que le estoy dando ahora en 2015, cuando, es decir, me pidieron formar parte de un proyecto del grupo Fénix, en la que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, me pidieron un artículo para un número de la revista del grupo que se llama Voces en el Fénix, es decir, y yo me puse a investigar este tema, que me parecía súper interesante, y llegué a conclusiones muy parecidas a las que estoy volcando ahora en el año 2015. Ahora, yo había estado trabajando con estos temas desde mucho antes. En 2009, justamente, publiqué en Tel Aviv, en una revista académica de la Universidad de Tel Aviv, las opiniones de Delía de 2006. Yo había estado haciendo un seguimiento de las opiniones de Delía, ¿no es cierto?, a partir de estas declaraciones suyas en la embajada de Irán, que le costaron su cargo de funcionario público, de subsecretario en el gobierno de Néstor Kirchner, y bueno, hice un seguimiento bastante detallado de cuáles habían sido sus puntos de vista, pero en 2009 yo no coincidía con Luis Delía.
Yo tuve que esperar hasta 2015, entonces, digamos, yo tengo un montón de títulos académicos, he sido profesor en muchos lugares, claro. pero Luis Delía tenía razón y él llegó a las conclusiones a las que llegó, conclusiones válidas, conclusiones verdaderas en 2006, y yo tuve que esperar hasta 2015 para saberlo. Entonces pronuncié esta conferencia, sí, que se grabó, ¿no es cierto?, y que se puso en internet, digamos, que se llama Y Luis Delía tenía razón. Sí, se puede encontrar en YouTube hasta el día de hoy. Claro, ¿no es cierto? Y eso fue en 2015, mucho antes de que se produjera este engendro, digamos, de la justicia argentina, por la cual, en diciembre del año pasado, de 2017, a Delía lo meten preso, ¿no es cierto? Y a Timerman también lo meten preso. Claro. Es decir, digamos, y en fin, se pide la prisión preventiva del expresidente, que está por suerte protegida por sus fueros, es decir, y Zanini, bueno, en fin. ¿Cómo se siente hoy con este fallo, Carlos? ¿Cómo se siente usted personalmente? No, bueno, esto digamos, para mí es una gran satisfacción moral. El hecho de que Luis haya salido de la cárcel, ¿no es cierto? Claro. Es decir, es una gran satisfacción moral y bueno, a lo que hay que conseguir ahora, para lo que hay que trabajar ahora, es sobre el seguimiento definitivo, porque, digamos, una cosa es que, digamos, se lo haya escarcelado, que haya cesado la prisión preventiva, pero hay un procesamiento, ¿no es cierto? Es decir, y es un procesamiento que tiene, hablando en criollo, no tiene bollete, porque, digamos, sí, digamos, digamos, la acusación es de encubrimiento y finalmente fue de traición a la patria, ¿no es cierto? Ahora queda lo de encubrimiento, digamos, es decir, digamos, ¿cómo se puede encubrir? ¿Qué es lo que se encubre si no se ha demostrado que Irán tiene algo que ocultar? Aparte, el juicio real y primario por encubrimiento se está llevando a cabo en Comodoro Pi, que es el otro, que es el real. Sí, claro, pero claro, sí, por supuesto, ¿no es cierto? Pero sí que esa es la cosa, esa es la situación y bueno, pues digamos, estamos mal, pero vamos bien. Claro. Vamos bien porque ahora Luis Delía está fuera de la cárcel, puede llevar a cabo sus actividades, puede reencontrarse y ya se reencontró con su familia, ¿no es cierto? Tiene una familia encantadora, yo tuve el gusto y el honor de visitarlos y almorzar con ellos, mientras Delía estaba preso, fui allí con mi mujer y bueno, les llevo una invitación a comer y los voy a invitar a mi casa a comer comida iraní. Porque, claro, comida persa. Claro, porque comida persa, sí, porque es decir, mientras yo estudiaba en Estados Unidos se produjo la revolución islámica, ¿no? Y uno de mis amigos allá era un iraní que estaba estudiando, la idea parece ser que era convertirlo en la mano derecha del Shah, y el tipo se tuvo que quedar exiliado ahí. Esto era a fines del 70, ¿no? El 79 era por ahí, ¿no? En el 79, sí, por ahí. Es decir, sí. Y bueno, Huyan fue un gran amigo nuestro, es decir, y nos inició en de la comida persa, iraní. Así que, digamos, yo espero que los del día me hagan el honor de venir a comer comida iraní a casa. Sí, yo le voy a dar una pequeña postilla, pero que es importante porque lo dice Clarín, el gran diario argentino, ¿no? Que como yo decía antes en el programa, está homenajeando la DAIA a Daniel Santoro, lo llevó a pasear ahora por Israel, lo habrá visto todo, ¿no? La DAIA está paseando a Daniel Santoro, a Capielo, a un montón de periodistas, los está paseando por Israel. Pero Clarín saca hoy, hablando de justamente la libertad de Delía y de Zanini, que esto ayuda judicialmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo dice Clarín, que se podía haber callado la boca y no decirlo. Es una ¿no? Podía haber mirado para otro lado. Esto es digamos, lo que le importa a la gente en general. Sí. Se está cortando. Busque un buen lugar, por favor. Que tenga algo que el valor verdad es lo que menos importa. Que importa si algo verdadero, la gente se pregunta, ¿quién le sirve? Sí. Sirve
al que es mi amigo. Se está cortando, Carlos, si puede buscar un lugar un poquito al aire. Uy, yo sé que está en Europa. ¿En qué lugar está, si podemos saber? ¿Qué lugar está? En el medio del... No se escucha, ¿en medio de...? Del mar. En medio del mar está ahora. ¿En dónde? En el medio del mar. Sí, en el medio del mar. Por eso hemos tenido dificultades de comunicación. Comunicarnos. Estoy en el medio de la mar. ¿Entre dónde y dónde? ¿Entre dónde y dónde? Entre... Génova. ¿Cómo? Yo sé que estaba en Francia, estuvo por Avignon, por ahí, ¿no? Por el puente de Avignon. En Francia y principalmente este es un viaje a España. Sí, entonces, eso le quiero preguntar también, Contexto. No, pero yo estoy en la radio para hablar sobre un tema que conozco bien. No voy a hablar sobre los ideales independentistas, mis amigos y parientes catalanes. Usted sabe que mi vecino es catalán. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, yo simpatizo con las ideas de mis amigos y parientes. Es decir, pero eso no quiere decir que yo digamos, que yo tenga la autoridad profesoril que me habilitaría para opinar sobre esos temas en la radio de ustedes. ¿No? Claro, entonces, yo vine a España y en el contexto de mi visita a España me hizo un paseo con Mónica, mi mujer. Sí, ¿no? Sí. Entonces, en este momento, yo lo único que veo a través de la ventana es mar y mar. Es hermoso, imagínese, para nosotros, para toda la audiencia que en todo el mundo, la gente de la ULEI en Israel, nuestros amigos en Alemania, en México, donde quieran que estén, saber que estamos conversando con el profesor Carlos Escudé, que para mí es realmente muy importante en la liberación de... No es necesario que me lo diga, Daniel. No, al público se lo digo, al público lo tiene que saber. Usted lo sabe, pero el público lo tiene que saber, que tenemos el honor de hablar con usted en medio del mar, que es una cosa media rara para... Es raro inclusive encontrar cosas raras el día de hoy, donde uno ya está acostumbrado a casi todo, ¿no? En medio de la mar. Así que imagínense que no me resulta fácil movilizarme y salir moverme con el celular para ver si consigo mejor señal. Claro, seguro. Seguro. Hola. Sí, seguro. Bueno, ¿cómo se siente emocionalmente después de haber usted estado ahí por Cataluña, por esas tierras? Usted no se imagina la alegría que fue para mí, digamos, enterarme casi inmediatamente de la excarcelación. Claro. Fue, digamos, es decir, fue, pero Mónica, mi mujer, en un momento me vio, digamos, que yo levanté los brazos y dije, ¡bien! ¡Golazo! Claro, como si fuera un gol, claro, sí. ¿No? No, fue una alegría fantástica, así que, en fin, es una cosa linda que me dio la vida. El libro se consigue por Amazon y yo, se lo dije... El libro europeo se consigue por Amazon y el libro, digamos, el libro argentino va a salir en el mes de abril, ya muy pronto, bueno. Va a presentar el 17 de abril, se llama, y Luis Delía tenía razón, algunas aberraciones de la política argentina, y se va a presentar el 17, sale por Ediciones Continente. La colección es emblemática, es la colección, es una, ¿cómo decís, Mónica? Claro, es la colección Peñalillo, es absolutamente emblemática del pensamiento nacional. Para mí es un gran honor, ya que tengo esta fama de cipayo, ¿no? Claro. Es decir, es un gran honor que mi libro salga en la colección Peñalillo. Yo era chico, cuando yo era estudiante, en la colección Peñalillo, salían, por ejemplo, los trabajos de Jorge Abelardo Ramos. Claro. Ahora, algo tengo que decir a favor de mí, que tan malo no debe haber sido, y tan cipayo no debe haber sido, porque, digamos, tengo mails, ¿no es cierto?, sí. de hace algunos años, de la misma editorial, donde me hacen consultas respecto de las citas
de mi obra que hace Jorge Abelardo Ramos. Nada más. No, así que tan simpático no debe haber sido. ¿Dónde lo va a presentar, Carlos, el libro aquí en Argentina? Bueno, el 30 de abril se presenta en la Feria del Libro. Ah, perfecto, muy bien. Sí, el 30 de abril se presenta en la Feria del Libro, y antes de eso, el 17 de abril, hay una presentación previa, importante. No recuerdo, Mónica, ¿vos te acordás de dónde es que se presenta? Sí. Es un teatro importante que está en la calle Paraguay. Bueno, vamos a averiguar y lo vamos a... Hay que averiguar con la gente del partido Miles y con los de Lía. Es decir, los chicos de Lía saben perfectamente. Perfecto. Dónde se hace. Es decir, pero bueno, y ahora que Luis está libre, yo quiero que Luis presida el acto. Claro. ¿No es cierto? Es decir, yo claro, es lo que corresponde. Le aclaro que Luis en este momento Luis está saliendo prácticamente en vivo en todos los canales de aire de la República Argentina, Lo terminamos de ver en A24, que es cable, y ahora está en otro lado. Claro. Está, se imagina, ¿no? Bueno, Luis, yo espero, ¿no es cierto?, que Luis presidir los actos de presentación del libro. Claro. Es lo que corresponde, ¿no es cierto? Y bueno, se ha cometido una gran injusticia contra él, y esta injusticia todavía no ha sido reparada porque tiene que ser sobreseído. Claro, eso falta un poquito. Pero, digamos, por lo menos su situación se ha normalizado parcialmente. Y bueno, seguirá peleando y seguirá luchando, y eventualmente espero que todo esto se termine de corregir. Sí, ayer hubo una entrevista, le comento a usted, ya que está en medio del mar y que no puede ver televisión, me imagino, hubo una entrevista interesante entre el periodista Eduardo Feynman y la fiscal que dijo y autorizó la liberación de Luis de Lía, la doctora Gabriela Beigún. Y este amigo Feynman, por supuesto, la pinchaba: ¿cómo deja usted libre a traidores de la patria? Entonces la doctora Beigún empezó, por supuesto, con que olvídese de traidores. Este hombre, pequeño hombre Feynman, cambió la pregunta: entonces, ¿por qué usted deja libertad a encubridores? Y ahí también esta doctora Beigún le explicó que hasta ahora no está probado de ningún encubrimiento. Y por otro lado le aclaró la doctora que ella es judía y que está en contra del pacto con Irán inclusive, pero que no hay ninguna prueba para seguir teniendo preso a Luis de Lía. Fue interesantísimo y muy jugoso. La acusación por sí es porque no hay prueba contra Irán. No. Se cortó un poquito. Es que es absurdo, claro. Bueno. Es que no prueba. Ahora se está cortando de vuelta, Carlos, sabemos que está en medio del mar. Dígale al capitán que agarre por otro lado. Para la derecha. Ahora bien. Lamentablemente no tengo el... Sí. Bueno, se corta, pero bueno, nos encanta escuchar esta alegría así a la distancia, pero por supuesto estamos muy unidos y muy cercanos con los miles y miles de personas que buscamos la verdad y la justicia, y un gran agradecimiento nuevamente. Sí, señor. Un gran agradecimiento al profesor Carlos Escudé. Saludos a su señora también, y que la pase muy bien en este viaje, y muchas gracias por todo. AM740 Radio Rebelde. Alta Radio.